Hombres y mujeres del mundo, te hablo desde la República Dominicana y hoy quiero tocar un tema que en sí no es uno, hay una amalgama de puntos que nos preocupan, nos llaman la atención y queremos compartir en un diálogo franco y sincero. Por ejemplo, observamos que el presidente de la República Dominicana ha fijado posición y ha seguido esa posición profundizándola sobre el caso de Venezuela. El presidente entró a formar parte de un grupo de naciones de Latinoamérica que a través de un documento al mundo hicieron ver que en Venezuela hubo fraude. Pero el presidente no se dio cuenta, al igual que esos otros mandatarios, que existe el principio de la autodeterminación de los pueblos y el principio de la soberanía de cada estado, donde cada país, cada pueblo, cada nación, cada estado es el llamado a determinar y a buscar las respuestas a cada pregunta y a cada problema que se presente. Que es un accionar que solo le corresponde a cada nación. A menos, por ejemplo, que se provoque una intervención o que se esté ante una guerra civil y manda que las instituciones como las Naciones Unidas puedan fijar un punto de partida para armonizar las partes. Pero después, en lo que concierne a la política económica, política social, política electoral, son aspectos que incumben a los ciudadanos de cada estado. Entonces no es correcto alimentar un conflicto, llevarlo a lo personal, provenga de donde provenga. Ya para nosotros como Estado, el caso de Venezuela quedó cerrado con el pronunciamiento de la Junta Central Electoral o la Dirección Nacional Electoral de Venezuela. ¿Correcta o no? Ese es un asunto de ellos, no de extraños, no de particulares. Y eso es necesario tomarlo en cuenta, porque podemos ser pasibles, víctimas de propagandas y políticas que sean orquestadas por fuerzas del gran capital en el mundo, por las fuerzas imperialistas del mundo, sea imperio de donde provenga. Por esa razón hay que ser cauto. Lo que debemos de motivar nosotros es el desarrollo de los pueblos, alimentar la expresión de la paz y la concordia entre los pueblos del mundo, máxime de nuestra América Latina. Por eso consideramos que la posición más correcta en América Latina con el caso de Venezuela la asumió el presidente de México, enarbolando un artículo de su Constitución, de la Constitución mexicana, que viene desde la época de la Revolución Mexicana, desde los tiempos de Pancho Villa, de Zapata. Pero al mismo tiempo motiva a que haya paz y se busquen respuestas armoniosas en ese país, sin fijar una posición ni para un bando ni para el otro.
porque las más de las veces no sabemos a quiénes responden esos bandos. Si son buenos o están viciados. Lo que tenemos que hacer es buscar respuesta a lo interno, limpiar a lo interno, ir aniquilando los vicios. Por ejemplo, se está hablando de modificar la Constitución en lo que respecta al capítulo Ministerio Público. Pero cuando se trata a nivel gubernamental, a nivel de Estado, si tenemos un poder judicial noble, digno, que responda a los intereses y a las inquietudes de las grandes mayorías, o si tenemos un poder judicial que responde para proteger el patrimonio de los grandes capitales nacionales o extranjeros. Nos preguntamos las más de las veces si contamos con un poder judicial para buscar respuestas rápidas a los cuellos blancos, o si es un poder judicial que cierra los ojos ante los trabajadores, ante los campesinos, ante los pobres, ante los desposeídos. Si contamos con un poder judicial real y efectivamente integrado por hombres del derecho, de las leyes, con real y auténtica formación y capacidad y sentido para ser juez. ¿Qué elementos y dispositivos y parámetros se toman para designar un juez? ¿Quién juzga a los jueces? ¿Quién le da seguimiento a la conducta del juez que libera narcotraficantes? Que libera de la noche a la mañana a cualquier vándalo, a secuestradores de niños, secuestradores de personas, cual que sea su estatus social, incluyendo a los dueños de empresas, a los grandes capitalistas, a los integrantes de la alta burguesía, tienen que ser protegidos. Se pregunta al presidente de la República qué tiempo le lleva a un juez dar una sentencia, por ejemplo, en materia laboral. Desde abajo hasta arriba, desde arriba hacia abajo, desde la Suprema hasta un juzgado de paz. Se ha pensado en buscar controles a los abogados en el ejercicio para evitar reenvíos y reenvíos hasta llegar a recusar un juez, sin ninguna razón ni motivo, simple y llanamente porque quieren seguir manteniendo un beneficio de negación de ley que ostenta un cliente. Todo tiene un límite y todo tiene un método y en todo priman los principios. Nadie aquí en sí se detiene a ver qué poder judicial tenemos, cómo es, con qué material humano contamos, dónde están los parámetros para ser juez, cuál es el método que se utiliza para designar un juez. Y ahora toma mayor fuerza toda inquietud con lo que ha pasado, vuelvo a México, que el presidente presentó modificación de la Constitución y llevar a la nueva Constitución que sea el pueblo el que elija a los jueces. Desde los jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional, hasta los jueces del fondo, primera y segunda instancia. De la misma forma como se elige al presidente o presidenta, como se elige a los senadores, diputados, alcaldes y regidores, el pueblo elige a los jueces. A nivel nacional, a los que son integrantes de la alta
justicia, o sea, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Y por provincia los jueces, y por departamento a lo de la Corte. Se considera muchas veces aquellos privilegiados, sábelo todo, que el pueblo no tiene capacidad para elegir a un juez, pero tiene que haber un método para poder designar los candidatos. Y consideran que el pueblo es ignorante y es tonto, pero más ignorante y más tonto es quien cree que el pueblo lo es. Los pueblos son sabios. Aquí se olvidan que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Aquí se olvidan que lo más importante es motivar y provocar la toma de conciencia de un pueblo. Hablarle a un pueblo, como lo digo siempre, transmitirle mensaje de enseñanza, de educación y de toma de conciencia a un pueblo, conociendo sus derechos y cómo ejecutarlo y cómo defenderlo. Y una sana justicia y rápida justicia y justicia noble es un derecho que le corresponde a un pueblo, no es un regalo. Como no es un regalo la política de salud gratuita, como no es un regalo la política de educación gratuita y con profesores bien formados. Son derechos de un pueblo. Y tú tienes que aprender a conocer tus derechos y tienes que aprender a cómo defender tus derechos. Nadie te prohíbe ni te quita que te tome de tu salario, de tu riqueza, de lo que te gana, de tus beneficios y te tome una copa de vino. Ni nadie tampoco te discute que tú tengas el derecho a comprar una cerveza y a tomarte un trago jugando dominó, jugando a las cartas, jugando billar, o jugando golf, o jugando ping-pong. Pero entre una bola y otra, entre una parada y otra, se dialoga. Se comparten criterios y sentimientos. Se aprende a analizar, aprender a buscar la verdad de cada derecho y la razón de ser de cada derecho. Viene el secretario de Estado americano y dice que somos una gran potencia en América. Pero un trabajador ganando 18, 12 mil, 22 mil, 30 mil pesos, ¿de qué riqueza me hablan? Con un trabajador y un campesino y un pobre afiliado a una seguridad social y tiene que ir donde un médico y el seguro le cubre 15, pero tiene que buscar los 1.000 que faltan porque el médico te cobró 1.500. ¿De qué estabilidad y riqueza me hablan cuando no tengo un derecho que donde ponga un pie de un hospital o una clínica es el Estado el que se tiene que ocupar de mí? ¿Por qué tengo que pagarle a un médico cuando es el Estado que tiene que hacerle frente? ¿Por qué mi hijo no tiene muchas veces ni un zapato ni el pasaje para ir a una escuela? ¿Y por qué me hacen un teleférico donde va y viene vacío? Porque no se supo planificar dónde deben de ir los sitios de entrada y salida al teleférico. No. Vamos a tirar las cartas sobre la mesa. Vamos a buscar la verdad de todo. El momento no está privando en que yo soy un gallo poderoso y que peleo, porque digo que aquel es esto, que metiéndome en conflictos internacionales y cerrándome puertas y dejándome provocar. No. Hay riqueza cuando hay paz. Pero yo quiero saber qué porcentaje de mi pueblo puede dormir tranquilo y no piense en las deudas que tiene. Altos, pequeños o medianos, ricos, poderosos, de la clase media, de la burguesía, o de los pobres, o de los trabajadores, de los campesinos.
me atrevo a afirmar que ronden el 95% de los hombres y mujeres que no duermen tranquilo ni bien en este bendito pueblo que es nuestra patria, porque están pensando en las deudas. Y más los pobres, los choferes de carro público que le cogen prestado a usureros que le quitan hasta el 50 y el 60% al mes porque no pueden llegar al servicio bancario. No seamos hipócritas. No queramos privar ni presentar un mundo que no es cierto. En nuestro pueblo no se come caliente 3 veces al día y hay un porcentaje muy alto. Le he preguntado a obreros que vienen a mi oficina y me dicen que todo está bien. Digo, ¿y cuántas veces come? Tal vez una. Entonces, qué bien del diablo tú estás. No, que todo lo que dice este hombre lo celebran. Ese es un asunto que tú no estás pensando. Por eso está pasando hambre. Pero quiere privar en que eres rico porque ya compraste un carrito y anda con un celular comprando tarjeta. Y puede hablar, te puede enamorar, puede hacer hasta el sexo. Y crees que por eso eres un burgués, un rico. No, eres pobre, eres un trabajador, eres un campesino. Tiene derecho a buscar un mundo mejor siendo obrero. Pero que te den los derechos que te pertenecen y te den los derechos que deben proteger tu vida y de tu familia, que garanticen la paz de tus hijos y de tus nietos, que puedas tomar vacaciones y tenga el dinero para irte a la montaña, irte a la playa y pagar un hotel o una cabaña. Pero tú no tienes eso para hacerlo, porque lo que tú recibes no recibe un extra para tus vacaciones, te la anticipan la quincena. ¿De qué hablas si no sabes eso? Tengo que ser duro, tengo que ser fuerte, porque ya envejecí. Ya no soy el joven que empecé cuando tenía 25 años, mezclado en los sindicatos, en los barrios. Ya soy un anciano, pero veo que tú sigues siendo una persona débil y permite que te exploten y permite que te nieguen tus derechos porque quiere vivir en Francachela. A los pueblos hay que educarlo y hay que disciplinarlo para que los pueblos luchen por sus derechos, por sus reivindicaciones reales en el mundo económico y social y político. ¿De qué te hablan a ti cuando tú has escuchado hablar en el Senado, por ejemplo, al senador de Santiago o al senador de La Vega? Cuando se dirigen al pueblo para decir los proyectos de ley y en lo que no están de acuerdo y en lo que deben de defender. Dime el nombre de 2 diputados de la provincia de Santiago. Que me digan, por ejemplo, lo del Ceibo. 2 nombres. No lo conocen. Yo no conozco quiénes son en sí los diputados de Santiago. Es más, yo no sé ni cómo se llama la vicealcaldesa de Santiago. Nunca la he visto, por ejemplo, hablar, dirigirse al pueblo. El alcalde de Santiago no he vuelto a escucharlo hablarle al pueblo. Solo atacar, solo atacar. No, usted ataca con respuesta. Usted ataca con hechos. Dándole en la cara al otro que usted no hizo. Yo lo estoy haciendo. No se pierde un segundo. Porque son los hechos los que deben de hablar y demostrar el accionar de cada quien. Yo sé que eso no gusta. ¿Y por qué usted se acobarda y no saca la cara por su partido? Que lo acusan de ladrón. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Usted lo ha dicho al pueblo? ¿Le está analizando al pueblo que son iguales o peores que ustedes? Entonces, ¿dónde está ese liderazgo de la oposición? Allí arrinconado de congreso en congreso y no tiran
sus membresías a las calles, a buscar el pueblo, hablar con el pueblo, compartir con el pueblo, ayudar a educar y concientizar un pueblo. No. Cuando el presidente de China habla, le habla al mundo, porque ya hay chino por toda parte. Estamos inundados de chinos, pero dando respuesta a una línea política de su Estado. Pero ese país va progresando, va actuando, va accionando. Y cuando llega este presidente al poder, buscó la respuesta para los corruptos. ¿Te guste o no te guste? Vino la sentencia, la muerte. El que le roba un centavo al patrimonio del pueblo no es un simple ladrón. Le está evitando tener el dinero para las tizas, los pizarrones o los pupitres en las escuelas, para la jeringa, el suero y los medicamentos en los hospitales, y pagarle bien a los médicos que trabajen en los hospitales. Y nada es difícil sobre tener el valor del pensamiento y de los principios e imponerlo en la dirección del aparato del Estado, donde no debe haber amigos, ni arientes, ni parientes, porque es solo tu pueblo al que tú tienes que buscarle las respuestas, y nadie tiene derecho a negársela por el robo y el saqueo y la corrupción. Yo tengo de aquí al 30 de septiembre la locución de despedida al presidente de México, de quien he hablado en varias ocasiones. El sábado antes del 1 de septiembre la voy a dedicar para hablar de ese presidente, cómo fue su historia, su vida desde los 16, y qué hizo y en qué transformó a México en 6 años, sin tener que aspirar a la reelección ni buscarla, sino con hechos. Y le voy a hacer ver cómo se ganó y se sigue ganando el corazón de un pueblo que lo está despidiendo con lágrimas en el corazón, no en los ojos, en el corazón. Un pueblo que se ha llenado de tristeza, pero una tristeza que simboliza alegría por haber contado con un hijo de esa naturaleza y de ese poder de dignidad y amor hacia su pueblo. No perdamos tiempo en intrigas y en particularidades. Levantemos la voz en busca de la armonía y de las respuestas económicas y sociales. Yo me pregunto, los choferes del carro público del Concho, ¿cuántas veces van al médico a chequearse los pulmones, a chequear su cuerpo en sentido general y particular, dando y dando vuelta, parándose para dejarle un dinerito a la mujer para la comida y la cena de los hijos, y seguir dando vuelta, sin aire acondicionado en el carro, buscando cuántos pasajeros pueden llegar, teniendo que pagar allí en una esquina el prestamista que se prestó cuando venga la segunda vuelta, tiene que pagarle. Y si tuvo que ponchársele una goma o se dañó algo, buscarle el dinero, entonces, ¿dónde? Volverlo a buscar prestado. No tienen ahorrado ni con qué pagar la caja de muertos cuando mueren. Hay que pedir en el barrio y los vecinos llevar el café, la galleta y el pan para en la noche entretenerse. Eso no es vivir, de por Dios. Y yo quiero que tú vivas, pero para tú vivir con dignidad, tú tienes que aprender a saber quién eres, por qué naciste y por qué eres parte integrante de la especie humana. No quiero que viva en la orfandad ni en el individualismo. Quiero que sea un ente social, que busque la compenetración con los vecinos y sean alegres. Bailen, canten y tomen sus tragos.
pero siempre buscando la protección de sus hijos y los que no han llegado. Muchas veces no sé si me cedo, si me extralimito. Muchas veces no sé si no me sé expresar. Nunca me pregunto si alguien me escucha o no me escucha. Si le pone, si hay por la televisión allí que te gustó o no te gustó, o un comentario. No me preocupa. Lo que quiero es ya en mis últimos días de mi vida, que no son muchos años. Llegué ya casi a los 79. Es por lo menos poderme ir tranquilo de haber comprendido que le hablé al pueblo pobre, al pueblo trabajador, al pueblo campesino y a aquellos adinerados que viven y son esclavos de su dinero y de sus diarios compromisos con los bancos y con otros prestamistas. Lo que quiero es que haya paz, amor, integración y alegría. Ojalá que me comprenda. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.